fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Monte de Sion Martorell. Les enviamos un precioso saludo desde aquí, desde el Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día. Estamos muy agradecidos con Dios de prestarnos la vida y poder estar haciendo este trabajo tan hermoso que es compartir la palabra de Dios por medio de estas redes. Hace un año que nos azotó este comienzo de esta pandemia y nos llevó a recluirnos en casa. Hemos cerrado las iglesias, pero el Señor permitió que se abrieran estas plataformas para que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada. Pues en esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él nos está acompañando desde el estado de Georgia, amén, en Estados Unidos, y es el pastor Marlon Rubio. Dios le bendiga. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Amén, gloria al Señor. En el estado de Georgia, está muy cerca de la ciudad de Atlanta. Está pastoreando allí una tremenda iglesia y ha tomado de su tiempo para acompañarnos aquí a este ministerio. Y qué honor tenerle, pastor, con nosotros. Sé que vamos a ser muy bendecidos, vamos a tener un excelente programa. Yo quisiera que antes de empezar, vamos a hacer una poderosa oración para que el Señor bendiga nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros oídos. La palabra de Dios ya es bendita, pero necesitamos de su gracia, necesitamos de su favor. Así que, pastor, por favor, diríjanos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder compartir de tu palabra. Señor, pedimos que tú toques las mentes, los corazones de cada persona que va a escuchar, que va a ver este video, Señor, a través de las redes, en sus casas, en sus trabajos. Y Dios, que seas tú, tu amor y misericordia, Señor, el que hable a sus vidas, que sea de bendición para cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Bien, pastor, pero nosotros siempre tenemos el deseo de conocer un poquito más acerca de nuestros entrevistados, y realmente el pastor Marlon Rubio es una persona que ha viajado por muchas partes del mundo, tiene un ministerio de bastante influencia, y queremos que las personas que nos van a escuchar, tanto hermanos como iglesias y en general el público, usted nos pudiera contar un poquito más acerca de su testimonio, su biografía. ¿Quién es el pastor Marlon Rubio? Sí, bueno, hermano, sí, un placer. Como lo comentó, soy pastor aquí en una pequeña ciudad que está cerca de Atlanta, se llama Georgia. Tengo 7 años de estar aquí pastoreando ya a tiempo completo. Pero en la realidad yo me convertí aquí en esta iglesia que ahora estoy pastoreando. Ya fue en el año 99 cuando me convertí al Señor. Ahora sirvo aquí como el pastor de la iglesia. Soy de misiones hispanas aquí en el estado de Georgia. Ahí también ayudo y sirvo como el secretario del Ministerio de Restaurando Familias. Como le dije, ya son 7 años que estoy aquí de tiempo completo, pero aquí me convertí yo en esta iglesia. Originario, soy de el gran país de El Salvador. Me vine pequeño, ¿no? Como de 8 o 9 años. Llegamos en 78 aquí en los Estados Unidos. Nos venimos a la ciudad de Houston, Texas. Y vivimos ahí muchos años, como 12, 14 años que vivimos en Houston. Y en el 99 me moví yo aquí para Georgia. Y el Señor, pues aquí fue donde me alcanzó y cambió mi vida. Amén, gloria a Dios, pastor. O sea que usted es del país de las pupusas. Sí, así es.
O sea que usted Sí, come pupusas con queso, pupusas mixtas, también come canoas. con chicharrón, sí. Mi mamá hace unas muy buenas aquí. Creo que son las mejores que he comido, son las que hace mi mamá. Pues pastor, si Dios permite y un día viene por aquí a este ministerio, la iglesia Monte de Sión, aquí te tendremos unas pupusas, también tenemos hermanos del Salvador que hacen unas pupusas, hacen unos caldos exquisitos, pastor. Sí, mire qué bueno, ¿no? Sería un placer poder estar allá con ustedes. Amén. Gracias, pastor, por mencionar esa participación que usted tiene en tanto la obra hispana. El pastor también es secretario del ministerio Restaurando Familias, un ministerio que está presidido por el pastor Samuel Mendizábal. Es un ministerio que está llegando, alcanzando el mundo prácticamente. Pastor, ¿cómo es la experiencia con Restaurando Familias? Bueno, mire, creo que ha sido una experiencia excelente para mí, de gran bendición, no tanto como para mi familia, pero también poder ir y viajar y ir a diferentes lugares, diferentes países, estados, así, con este ministerio. Ah, Cuando lo conocimos o cuando fue presentado, ¿no? Restaurando Familias a nosotros, pues fue un ministerio que me impactó primeramente, pero también me encantó por la visión, por el deseo, ¿no? Porque lo que queremos, pues más que todo, es alcanzar a las familias. Amén, pastor. Realmente nosotros le conocemos. Usted ha venido aquí a Barcelona, ha estado en conferencia, hemos tenido el placer de distinguirlo personalmente y sus predicaciones, sus mensajes hasta aquí también han llegado. Así que de verdad que le agradecemos por tomar de su tiempo y bendecir este ministerio, bendecir esta iglesia y esta transmisión. Sé que muchas personas van a ser muy bendecidas con la palabra. Hermanos, nosotros hoy queremos hablar acerca de un tema que es muy importante y es la incredulidad y sus consecuencias. La incredulidad y sus consecuencias. Y el pastor Marlo Rubio nos va a estar respondiendo algunas preguntas que yo sé que va a satisfacer muchas de nuestros interrogantes y muchas dudas que tenemos. Así que, pastor, háblenos un poco acerca de la incredulidad y sus consecuencias. Bueno, creo que empieza nosotros, digamos que incredulidad es simplemente no creer en Dios, pero incredulidad es algo un poquito más profundo y tiene diferentes significados. Aún estaba mirando, ¿no? Que la palabra griega está compuesta por dos diferentes palabras que nosotros usamos, que ya sería desobedecer y desconfiar. Entonces, cuando decimos no, una persona es incrédula, lo que estamos diciendo es que esa persona no obedece, no confía. Es una persona desobediente, una persona desconfiada. Entonces, es esas dos palabras las que componen o las que arman la palabra incredulidad. Wow, Así que es un poco más profundo, ¿no? Que simplemente decir una persona que no cree en Dios, sino que va más allá de eso. sí, realmente nosotros nos estamos encontrando que en todas las edades y en todas las épocas la incredulidad es algo que ha llenado, se ha apoderado del corazón de no solamente de las personas que no creen, sino que incluso hasta a veces las mismas personas de la iglesia, ¿cierto, pastor? Amén. Sí, sí, se ve, bueno, la manifestación de la incredulidad la vemos a través de todos los diferentes niveles, ¿no? En la iglesia, bueno, en la asistencia, en la obediencia, ¿no? A la palabra del Señor, en nuestra fidelidad, ¿no? Todo eso es parte de si creemos o no, si somos personas incrédulas o no. Amén. Pastor, usted ya nos explicó correctamente qué es la incredulidad. Ahora, ¿nos podría decir, como usted dice que esto es algo profundo, de dónde nace, dónde se origina la incredulidad? Bueno, si miramos, ¿no? La palabra de Dios, ahí mirando lo que es la incredulidad y mirando con esas definiciones, ¿no? De desobediencia y la desconfianza, yo he notado, ¿no? Que en la Biblia nos da como tres diferentes ejemplos de lo que la incredulidad
eso de la manera que se manifiesta. Una de ellas, y tal vez podemos hablar o explicar esto un poquito más en profundo más adelante, pero miramos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla del necio, que podemos decir un ateo, ¿no? Una persona que no conoce de Dios, puede ser una persona incrédula, que sería el primer ejemplo, ¿no? Si mira usted en Salmos 14, versículo 1, tanto como en Salmos 53, versículo 1, la Biblia dice, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el hecho de no creer en Dios es un tipo de incredulidad. Al decir Dios no existe, uno está proclamando esa clase, ¿no? De incredulidad en el hecho de que uno no cree que existe en su total Dios. Después podemos mirar a otra diferente manera, sería como en el libro, no sé si se puede leer, pero en Juan capítulo 20. Léalo, pastor. En Juan capítulo 20, donde el Señor aquí, 20, comenzando en el versículo 24, miramos aquí lo que, pues todos hemos usado esto, hemos predicado sobre esto, ¿no? Sobre Tomás, que podemos decir que también es otra incredulidad, porque cuando Tomás se le dijo, no dice, pero uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces él está expresando una clase de incredulidad. Él dice, bueno, él no estaba dudando de la existencia de Jesús o la existencia de Dios como el primero, no el necio, sino que él dice, no, yo creo en él, pero también quiero evidencias. ¿Quién me da? Yo quiero mostrar, alguien que me muestre, no quiero yo mismo ser testigo de lo que me están diciendo. Entonces dijo él, no, si a menos de que yo toque, ponga mi dedo en las huellas del clavo o meter la mano en el costado, dice, yo no voy a creer. Entonces es otra clase de incredulidad. Y si miramos entonces ahí, ¿verdad? Donde él dice, no creeré. Pero entonces es otra clase de incredulidad, ¿no? Que tal vez va, como le digo, pues con evidencias, ellos quieren pruebas, ¿por qué razón debo de creer? Y es lo que Tomás está diciendo en este caso, es yo quiero evidencias, yo quiero ver a Jesús. Él no estaba conforme simplemente con los otros discípulos. Otro nivel de incredulidad, y después podemos entrar a lo que es el tercer nivel o la tercera manera de tener uno incredulidad. Y yo creo que tal vez de esta manera es la más común para nosotros como cristianos, porque si miramos como en el libro de Marcos capítulo 9, vamos a ver, Marcos capítulo 9, versículo 23 al 25, Marcos 9, 23 a 25, estamos hablando de el hombre, ¿no? Que estaba pidiendo una sanidad por su hijo. Si mira ahí, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho ciego clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, entonces, en veces miramos que esas dos palabras, pues como que no concuerdan. ¿Cómo puedo decir, creo, pero ayuda mi incredulidad? Como que están opuestas, pero yo creo, ¿no? Como digo, con esa definición, creo que va un poquito más allá, porque tal vez sería, yo creo, ¿no? Que tú puedes, yo creo que tienes la habilidad, pero ayúdame tal vez a creer que lo puedes hacer por mí. Porque en veces uno puede tener fe,
que Dios haga algo para otras personas, pero en veces no tiene fe que Dios lo haga por uno, ¿no? Porque nosotros pues comenzamos a dudar o si no, pues a eliminarnos a nosotros mismos primero. Podemos decir, no soy digno, pues no he orado lo suficiente, no he ayunado lo suficiente, no soy, ¿verdad?, una persona buena, o comenzamos nosotros a mirar todos nuestros errores. Entonces es una manera de tener incredulidad, porque yo sé que Él puede, pero no sé si lo hará por mí. Pastor, qué tremendo lo que usted nos está comentando. Realmente no lo habíamos visto de esa manera en lo que usted nos está planteando, de que hasta la incredulidad tiene niveles, por decir algo, ¿no? Usted estaba comentando de ese nivel del necio y me viene a la memoria aquí en el país de Europa, bueno, en todas partes siempre hay gente que dice ser atea, pero resulta que unas personas tomaron un avión y aquí en Europa, y ese avión despegó, pero tuvo problemas, y al final ese avión, lastimosamente, cayó y, o sea, se perdió, murieron las personas, se perdió todo. Cuando sustrajeron las cajas negras, que donde graba lo que es las conversaciones de pilotos y cabina, las personas que supuestamente decían todas que eran ateas, el mayor grito que todas estas personas o la voz que se estaba escuchando de la grabación de estas cajas era Dios mío, Dios mío. Entonces, dicen ser ateas, pero en el momento de angustia o en el momento de aflicción, como que sale esa parte espiritual en la persona que clama a esa parte que es más es superior o divina, ¿cierto? Claro. Pastor, también usted también estaba mencionando en cuanto a esos niveles de fe. Yo recuerdo el pasaje de Pedro, ¿no? El pasaje de Pedro que cuando dice, si eres tú, cuando estaban en medio del mar, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué pasó, pastor? En ese momento él sale caminando, pero ¿qué pasó? O sea, luego se hundió. O sea, ¿creyó o no creyó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si miramos la definición, ¿no?, así de la incredulidad, tal vez fue la misma desconfianza, porque si miramos de la manera que la escritura lo dice, ¿no?, que él comenzó a mirar la tormenta alrededor. Entonces, al mirar la tormenta, quitó los ojos de Jesús y al quitar los ojos de Jesús, entró la desconfianza de que, oh, tal vez no voy a llegar, tal vez me va a dejar hundirme. Y creo que en ese momento, pues, entró la duda en que si el Señor lo iba a hacer o no. Pero muchas veces, pues, la misma distracción, ¿no?, de las tormentas o en nuestras vidas, en veces, por lo que pasamos, ¿no? Por las dificultades, las luchas, cuando las cosas salen mal, uno comienza a decir, ¿no?, y a dudar. Amén. Pastor, yo estaba escuchando al pastor Mario Ceguera, allí de Pomona, que él decía que pues que en realidad pues todas las personas tienen, aunque no lo crean, tienen un nivel de fe. Pues cuando la persona se sube al avión y despega el avión, la persona no sabe si el piloto es un profesional, si tiene la licencia, no, sino que hasta duerme y hasta ronca, como quien dice, Yeah. ¿cierto? O se toma una medicina o si va en el bus, o sea, hay una fe como dormida, ¿cierto? Como una fe pasiva. ¿Qué opina usted, pastor? Sí, y claro, ¿no? Porque uno mira también, uno confía en las, ¿cómo dice? En lo que se repite, ¿no? En las cosas o en el sistema. Por ejemplo, uno ya como en su coche, ¿no? Por ejemplo, si ese coche, cada vez que usted se monta en el coche y lo dice encender, le enciende, usted no se monta diciendo, ojalá que me encienda. Bueno, ¿por qué? Porque usted sabe que la batería está buena, que el coche está bueno, pero si lo ve otro lado, está teniendo problemas mecánicos, lo primero, antes de darle la vuelta a la llave, usted dice, oh Señor, que este carro encienda. ¿Por qué? Porque pues, ya fallé antes. Entonces, en áreas, ¿no? Nosotros pues operamos con cierta fe que las cosas van a continuar a como si ya estamos acostumbrados que sean. Amén, pastor, qué tremendo. Esto va a ser de gran bendición porque
si podemos eliminar este obstáculo llamado incredulidad en nuestros corazones, vamos a ver cuántas cosas de parte de Dios a nuestra vida. Pastor, ¿por qué no nos menciona algunos ejemplos bíblicos acerca de incredulidad y sus consecuencias, por favor? Yeah. Bueno, mire, hablando un poquito así de la incredulidad, no podemos mirar de que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Como en Mateo 7:8, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Bueno, esa es una promesa que tenemos que pedir y vamos a recibir. En Mateo 21:22 dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces tenemos promesas de parte de Dios de que si nosotros pedimos, que si buscamos, si llamamos, vamos a recibir una respuesta. Entonces tenemos que implementar eso en nuestras vidas, ¿no? De pedirle al Señor y creyendo que Él puede, pero también que lo va a hacer para nosotros. Porque como le digo, en veces la incredulidad no es simplemente el no creer, sino que en veces el no creer que Dios lo va a hacer por mí. Y mirando así ejemplos, por ejemplo, bíblicos de personas, creo que tal vez el primer ejemplo que yo puedo mirar así bíblicamente de la incredulidad es en Génesis. Si miramos el libro de Génesis capítulo 3, ¿no? Ahí miramos de que la razón que Eva o Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios fue por la incredulidad de lo que Dios había dicho. ¿Verdad? Porque sabemos, ¿no? Que la definición, pues, es parte de incredulidad, ¿no? Es la desobediencia a lo que el Señor ha dicho. Y creo que ellos mostraron esa incredulidad en el hecho de escuchar, le prestaron atención a lo que la serpiente les estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, sería tal vez el primer ejemplo de lo que sería bíblico desde Génesis, y podemos mirar a través de toda la Biblia. El resultado muchas veces lo miramos, ¿no? También como en segunda de Tesalonicenses 3:2 nos habla de que cerca de algunos hombres que son perversos y malos por causa de la falta de fe. En Timoteo 9 los menciona, ¿no? De que también por causa de la falta de fe, dice que han sido naufragaron cuando a la fe, que se apartaron de la fe por causa de la incredulidad. Entonces, pues toda la Biblia no tiene ejemplos de personas que en algún momento les entró el temor, les entró la duda, les entró la incredulidad hasta cierto nivel donde desobedecieron o simplemente no confiaron de que Dios iba a hacer lo que él había prometido a Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la fe, pero él también podemos mirar de que entró un poco de incredulidad y aún miramos, ¿no? Sus acciones con tener a Ismael, todo eso pues fue causa de no confiar en la promesa de Dios. Y a través de todo pues se mira, ¿no? Lo que como Dios y las consecuencias de cuando nosotros no tenemos la fe para confiar o la fe para creer de que Dios va a hacer lo que él ha prometido hacer. Amén, pastor. Usted estaba hablando, usted está diciendo cosas tan profundas, tan poderosas. Ahora se me viene a la memoria un pasaje donde dice que Jesús llegó a cierto lugar y dice, y no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Recuerdo que en el contexto sucedía que la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es Claro. su madre, sus hermanos? Entonces, pastor, en ese contexto de ese pasaje, ¿no sería que la gente que como que menospreció a Jesús y cuando tal vez no se le da honra, a ese honor, ese respeto, pues tampoco se puede recibir algo de parte de Dios, ¿cierto? Claro, bueno, ese ejemplo que usted ha dado lo encontramos ahí en Mateo capítulo 13, ¿no? Es cuando él regresó, como déjame ver, versículo, creo que es como en el 54,
es donde dice, ¿no? Él regresó a casa, él regresó a donde nació, a su familia. Y entonces ellos pues simplemente porque lo conocían en el lado natural, no lo miraron crecer, ellos comenzaron a decir, no, si este solo es el hijo de María y José, aquí sus hermanos están con nosotros, entonces, ¿qué puede hacer si lo conocemos, si es hijo de un carpintero? Y entonces dice que por causa, no creyeron y entonces él no pudo hacer muchos milagros ahí. Porque ellos a cierto nivel pues no confiaban o no creían que él podía hacerlo porque lo conocían tal vez de su niñez o porque conocían a su familia. Pero sí, en ese caso, no, ahí la palabra del Señor dice, y él no pudo hacer milagros o muchos milagros simplemente por causa de la incredulidad de ellos. Amén, gloria al Señor. Hermanos y hermanas, para los que acaban de entrar a este programa, a esta entrevista, el Pan Nuestro Cada Día, se acaba de conectarse, tenemos el gran honor y el gran placer de tener al pastor Marlon Rubio. Él está viviendo en una ciudad cerca de Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Yo quisiera que por favor usted tomara un momento y nos ayude a compartir este enlace. Queremos sobre todo que más personas lleguen a escuchar este mensaje. Es lo que queremos, que la palabra de Dios corra, sea glorificada. Nuestro objetivo, nuestra intención simplemente es poder ser de bendición a todas las personas que lleguen. Pastor, hemos recibido llamados, hemos recibido mensajes de cómo personas se han podido beneficiar acerca de este ministerio. Así que la palabra de Dios nunca volverá vacía y hoy usted nos está dando de verdad que a ver si vamos a tener que hacer una segunda parte porque está muy interesante este mensaje. Pastor, otra pregunta. A lo largo de su ministerio pastoreando, de repente se ha encontrado con personas que han padecido de esta incredulidad. No sé si se recuerda algún testimonio, alguna situación que usted nos pueda compartir. Sí, bueno, mire, verdad, yo creo, ¿no? De que nosotros mostramos nuestra incredulidad en el hecho de nuestra obediencia o desobediencia. Cuando obedecemos, pues estamos creyendo lo que se nos está diciendo, estamos creyendo la palabra del Señor, pero a nosotros ahí, claro, no, el otro mensaje de ahí sería al desobedecer. Entonces simplemente es que no creemos las consecuencias o no creemos lo que la palabra del Señor los dice. Ahora, yo, como le digo, pues yo me convertí a la edad de 19 años y ahora pues ya ahorita estamos cruzando a la tierra prometida de 41 pero yo he estado en la misma iglesia. Yo desde que me convertí hasta hoy que estoy pastoreando la iglesia, solo pasaron 2 años y medio que yo estuve con el hermano Carlos Mina, ayudándole a él mientras él estaba estableciendo su iglesia ahí en Atlanta. Entonces yo fui a ayudarle, pero siempre, y regresé aquí, ahora estoy pastoreando. Entonces yo he tenido el privilegio, ¿no? de mirar la vida de las personas. Muchas veces hasta ahora no tenemos los jóvenes ya de 20 años que los vi nacer en la iglesia, ¿no? Familias, personas que han venido, que se han ido. Entonces he conocido mucha trayectoria de muchas personas, pero al pensar así hay 2 ejemplos que para mí pues me han impactado porque he visto, ¿no? de las consecuencias también de simplemente la incredulidad. Una de ellas sería un ministro que pasó por aquí, un ministro, hermano, era tal vez uno de los mejores predicadores que yo he escuchado, usado por Dios. Como le digo, pues llegó a predicar grandes conferencias y todo, pero a través del proceso del tiempo, ¿no? Yo miré cómo él comenzó a cambiar ciertas cosas. Y ahora, mirándolo ahora, ¿no? Ya años después, ahora ya, primero ya no cree la doctrina, ya no bautizan en el nombre de Jesús, ya no creen en la santidad, sino que ahora pues simplemente vamos a la iglesia. Entonces puedo mirar, ¿no? Su incredulidad en el hecho de creer en la palabra de Dios
el efecto que ha tenido aún en su propia familia, ¿no? Su familia, sus hijos, las acciones que han tomado. Sería como uno de los ejemplos, ¿no? Otro ejemplo que yo he visto aquí también fue con una familia que aún yo los gané para el Señor, los bauticé y antes de que yo me convirtiera en el pastor de la iglesia, y miré cómo sus hijos iban creciendo y todo, pero llegó a un punto en la vida de la hermana donde ella comenzó a dudar de la doctrina, de la santidad, de las prédicas, y entonces se alejó. Y con ella se llevó a sus 3 hijos. Y bueno, y se fueron para el mundo, dejaron de asistir. Y ahora, ya años después, la hermana regresó. Pero regresó sola. Ya sus hijos ya no querían pues regresar, ni tampoco querían nada con la iglesia, ni con Dios. Entonces, son las consecuencias, ¿no? De la misma duda y la incredulidad de uno, ¿no? Porque la falta de creer en la palabra del Señor causó que mejor se alejaran de Dios y en ese trayectorio perder pues lo que era sus hijos y su matrimonio, porque ya pues divorciada, sin los 3 hijos ya en el mundo. Entonces, son las consecuencias, ¿no? de lo que uno ve cuando la incredulidad entra en el corazón de la persona. Sí, pastor, realmente, pues esta incredulidad muchas veces viene por diferentes frentes, ¿no? Se alberga Claro. muchas veces incredulidad por esa naturaleza caída que nosotros tenemos, que siempre está dudando, siempre está, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero también sabemos que hay un enemigo que nos bombardea con dardos de fuego, con ideas, con pensamientos, en espíritu. O sea que yo creo que un cristiano debe de estarse blindando, no solamente el domingo que viene al culto, sino en realidad es cada día, ¿cierto? De protegerse, porque basta un solo pensamiento para deshacer o destruir muchas veces todo lo que se ha podido construir, ¿cierto, pastor? Sí, claro. Bueno, y somos atacados, ¿no? Por todas áreas. Uh, el gobierno, el cine, Hollywood, o como sea, ¿no? Por tantos programas, por todo, ¿no? Donde constantemente se dice, ¿no? De que los ven a nosotros como personas ignorantes porque tenemos fe en un Dios invisible. Y entonces cuando usted está escuchando eso, cuando usted está alrededor de eso, entonces tarde o temprano va a afectar su mente, va a afectar su corazón. Y uno pues comienza a analizar y dice uno, bueno, puede ser que tengan razón, y ya uno abre su mente para recibir eso, que tarde o temprano, pues ya usted lo más fácil, probablemente lo que va a hacer es alejarse de Dios, ¿no? Igual así como el ataque a la palabra de Dios. Si nosotros miramos, ¿no? Lo que el enemigo siempre ha querido atacar es la palabra de Dios. Cuando él habla con Eva allá en el huerto de Edén, miramos de que él no le dijo Dios no existe, él no le dijo no, olvídate de eso, así no es, sino que él simplemente cambió un poquito de la palabra, de lo que Dios había dicho, para causarle a ella comenzar a decir, bueno, tal vez tenga razón o sí, puede ser que sea de esa manera, y pues ahí abrir la puerta a las consecuencias de la caída, ¿no? Y del pecado. Gloria a Dios. Pastor, una cosa, nosotros estamos hablando de la incredulidad y a veces las personas dicen, no creí o no obré o no hice, muchas razones. ¿No será más bien que lo que ellos llaman incredulidad, no será más bien una excusa para no obedecer a Dios? Bueno, yo creo que sí, que a cierto punto, ¿no? Porque si miramos, ¿no? La definición de incredulidad es desobedecer, es simplemente la desobediencia. Y bueno, la desobediencia uno la puede agarrar de muchas diferentes formas, pero básicamente no es desobedecer a la palabra de Dios. Uno puede tener excusas, pero nunca son excusas válidas.
el otro día, no el domingo, estaba hablando y estaba enseñando sobre eso, ¿no? De que nosotros muchas veces permitimos a personas, situaciones, cosas de la vida que se entrepongan entre mi relación con Dios. Por ejemplo, una de las cosas que usted escucha muchas veces es: los cristianos son hipócritas. Bueno, vamos a decir, tiene razón, los cristianos o algunos cristianos son hipócritas, pero ¿de qué manera lo libra a usted de no obedecer la palabra de Dios? La decisión siempre es una decisión personal. Bueno, que sean hipócritas, que sean esto o aquello, como sea, la palabra del Señor sigue vigente y la palabra del Señor todavía tiene que ser obedecida, sin importar las excusas que uno tenga. Amén, pastor. El pastor Robert Sanders dice que la gente, o él escucha como pastor que sus miembros dicen: hay personas que invito y no vienen a la iglesia porque dice que en la iglesia hay muchos hipócritas. El pastor comenta muy, muy atinadamente diciendo: pues que vengan también, que no nos afecta que lleguen más, que hayan más. Uno más no los va a dañar, dice. Sí, pastor, nosotros como pastores, una de las cosas que nosotros, por lo menos en mi caso, hemos predicado y siempre tocamos el punto, como que ponemos el dedo en la llaga, pero gracias a Dios que alguien también nos enseña, nos alumbra y nos dice: después de que prediques, también trata de dar una solución, trata de dar un antídoto, trata de dar un camino para no dejar a la persona como tan herida, como tan golpeada. Entonces, pastor, ¿qué le podemos o vamos a ofrecerle a los hermanos, a las hermanas, para nosotros mismos, digamos, como quien dice, ese antídoto de cómo vencemos la incredulidad? Bueno, yo creo que la mejor manera, ¿no?, de vencer la incredulidad es la obediencia. Obedecer. Si usted mira, ¿no?, en vez de nosotros no pensamos que la incredulidad simplemente va a afectar nuestra habilidad de recibir milagros, de recibir señales y todo eso, pero no, la incredulidad es mucho más que eso, porque los milagros, las señales, los prodigios, eso nace de la fe. Uno tiene fe, pero el acto más grande, ¿no?, de uno ¿no?, en la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, ¿no?, para resistir lo que es la incredulidad es obedecer la palabra del Señor. El acto más grande para mí, o en mi opinión, siempre es obedecer la palabra del Señor en el nuevo nacimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo, porque usted está haciendo una declaración que dice: yo creo en la palabra del Señor, yo creo en lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, y entonces es un acto, ¿no?, de obediencia a la palabra del Señor, y entre más nosotros obedecemos la palabra, más estamos mostrando nuestra fe. La obediencia, pastor. No sé si usted seguramente ha escuchado personas que cuando hacemos la invitación para que entreguen sus vidas a Cristo, para que se bauticen, la gente dice: es que no me siento preparado. Otras personas dicen: creo que esto es algo tan serio que yo no lo debo de tomar a la ligera. Cuando yo me sienta preparado, pues ahí recién sí lo voy a hacer. O en el caso de repente en las cuestiones económicas, dando una ofrenda, unos días, es que no me nace o no siento. ¿Qué podemos responder a estos comentarios, pastor? Bueno, lo que yo siempre le digo, ¿no?, que nuestro caminar con Dios cambia de, y a mí no me gusta solo decir de niveles, pero cambia de relación. Por ejemplo, cuando yo recién me convierto, casi que todo lo que sucede en mi vida es por emoción. Yo estoy emocionado, el cambio que el Señor hizo en mi vida,
me llenó del Espíritu Santo. Yo ando emocionado, ando contento con todo, ¿no? Porque todo es nuevo. Muchas veces las personas dicen, oh, porque es la etapa de la luna de miel. Bueno, pero a través del proceso, si usted ve, ¿no? Como vamos a usar lo que es la familia, uno cuando se casa, usted recuerda cuando andaba de novio, las maripositas en el estómago, el nervio, las manos sudadas, uno, cómo andaba, ¿no? Pero a través del tiempo, ahora cuando usted ve a su esposa, pues necesariamente no le da el mismo sentir, no le da los nervios, no le da nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tiene una relación establecida con ella. Y es lo mismo cuando se trata con Dios, ¿no? No podemos basarnos en mis sentimientos simplemente, sino que también en mi conocimiento y en mi relación con Dios. Llegamos a un punto donde tal vez yo ya no sienta el deseo, pero tengo que ser obediente porque ahora entiendo lo que la palabra de Dios me dice. Hablando del diezmo, de las ofrendas, si nosotros simplemente esperamos a un sentir, pues nunca va a llegar. Sino que llega un punto donde ya digo, yo sé que es lo correcto porque la palabra del Señor lo enseña, entonces yo tengo que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Que lo sienta o no lo sienta, bueno, eso es independiente de la obediencia a lo que la palabra del Señor los enseña. Amén, pastor. Hay un dicho que dice, que se dice, a Dios no hay que entenderlo, sino que hay que obedecerlo. Es lo que cuando uno es pequeño y comete uno travesuras o pide cosas a nuestros padres, pues ellos nos dicen no y no nos dan explicaciones, ¿cierto? Muchas veces en la vida, incluso en la vida misma, hay veces que pasan crisis, tragedias y uno dice, wow, pero ¿dónde está Dios o qué está pasando? Entonces, yo creo que ahí es donde usted dice seguir en obediencia, descansar en una relación con Dios, que Él es soberano, que Él todo lo sabe, que todo lo puede. Ahora, pastor, somos nosotros cristianos, creemos en Cristo, hemos sido bautizados, el Espíritu Santo, pero tenemos un nivel de fe. Pero ¿usted cree que personas tanto del trabajo o como de nuestra familia o incluso dentro de la iglesia pueden afectar nuestra fe, pueden afectar nuestras convicciones? Bueno, no solo pueden, sino que lo van a hacer si nosotros no tenemos cuidado, ¿no? Mira, bueno, yo he escuchado un refrán y ahí me disculpan si es ofensivo para algunas personas o no, pero, ¿verdad? Un dicho, ¿no? Que dice, el que anda con perros, que no se sorprenda cuando se le pegan las pulgas. Entonces, o tal vez lo he escuchado de esta manera, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Son cosas que tarde o temprano los van a afectar si solo andamos con esas personas, ¿no? Si nuestros amigos son personas fuera de la iglesia y preferimos andar con personas fuera de la iglesia que con hermanos, entonces tarde o temprano, sí, va a afectar en su caminar con Dios, porque claro, ¿no? Usted está rodeado de personas que no creen y personas que van a afectarlo. Ahora, a verdad, a cierto nivel, ahora tampoco la palabra del Señor ni tampoco Jesús nunca enseñó de que deberíamos de escondernos y vivir en una cueva, ¿verdad? Porque tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal de esta tierra, pero a la misma vez no saber uno hasta qué punto y cuándo decir uno, no, yo me necesito de apartar, porque todos podemos tener trabajos seculares, pero no tengo que salir con ellos todas las noches. No tengo que ir con ellos a ciertas cosas, ¿no? Uno tiene que saber de que, hey, me va a afectar tarde o temprano. Mis amistades, mis compañeros van a tener una influencia grande en mi vida. Y entonces nosotros tenemos que saber hasta qué punto y ya decir, no, bueno, ya, ¿verdad? Podemos hablar, podemos ser amigos del trabajo, pero ya andar todos los días o todas las noches, pues ya eso tarde o temprano lo que va a hacer es causar que usted dude y eventualmente sacarlo de la iglesia también.
o como quien dice, pastor, si esa amistad, esa relación o ese familiar, en vez de acercarnos más a Cristo, nos aleja, entonces quiere decir que no es una relación que debamos de pasar mucho tiempo con ellos, ¿no? Ya. Sí, no, uno tiene que saber, ¿no? Cuándo. Y yo creo, hermano, mire, cuando yo me convertí y sé que al principio me pidieron que diera un poquito el testimonio, pero yo cuando me convertí tenía 19 años, pero yo a los 12 años comencé una vida de perdición. A los 12 años fumé mi primer cigarro, a los 13 años ya andaba yo tomando, 14 años yo ya fumaba, tomaba, probé marihuana, a los 15 años me arrestaron, yo ya había estado en la cárcel por andar con armas de fuego, y entonces pasé una vida en una juventud bien perversa, de perdición. A los 16 años yo estaba viviendo solo con un amigo en un apartamento y usted se puede imaginar dos jóvenes de 16 años cómo están viviendo. Entonces, bueno, y a los 19, por la gracia de Dios, el Señor alcanzó mi vida y me transformó. Pero a la misma vez yo tenía algunos amigos de que no estaban en la iglesia y entonces de vez en cuando me llamaban, me pedían, hey, ven, vamos aquí. Y entonces yo, por querer ganármelo, siempre cedía, no iba con ellos, les daba un rayo, los llevaba a ciertos lugares, pero yo también notaba que cuando yo andaba con ellos, me afectaba a mí. Tenía un nivel de influencia en mi vida que no era bueno. Y entonces, pues, ¿verdad? Tuve que decir, yo sabía hasta qué punto y me alejaba. Yo no hablaba, no los llamaba, no les contestaba porque sabía que ya me estaban influenciando y tenía yo que regresar o ponerme más firme en las cosas de Dios. Sí, pastor, yo pienso que todo ser humano no es inmune a la influencia de nadie, ni del mundo, ni de la televisión. Ahora con este internet que es tan atrayente para todos los jóvenes, casados, no casados, etcétera. Pastor, la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Gracias a Dios, pues usted nos está compartiendo aquí estos principios tan importantes, de tanta bendición, de tanto poder. Ah, ¿Cómo puedo yo guardar mi corazón? ¿Cómo yo puedo blindar mi corazón, mi mente, para que no entre la Bueno, influencia? yo creo que tal vez una de las mejores maneras, ¿no? Sería con la lectura de la palabra de Dios. Lo que nosotros miramos, lo que escuchamos con las personas que andamos, que nosotros podamos crear, ¿no? A nuestro alrededor cosas positivas, que sean personas de buena influencia. Una de las cosas, ¿no? Y aún nosotros aquí lo hacemos aquí en la iglesia y le digo a los hermanos, ¿no? Es de que en veces entra el desánimo y todo, pero muchas veces la mejor cosa es escuchar una prédica. Escucha predicadores, escucha enseñanzas, en vez de cuando uno va en el carro, en vez de ir escuchando música que ni así, no de que simplemente música, ¿por qué no mejor escucha una prédica? Escuche una enseñanza de la palabra del Señor, que eso le va a ayudar a que la palabra entre en su corazón. Y es lo que va a guardar y va a proteger su caminar, es la palabra del Señor que está dentro de nuestro corazón. Amén, pastor. Qué sabios consejos. Por favor, hermano, tomemos nota de los consejos que nos están hablando el pastor Marlo Rubio. Así que la incredulidad realmente hace mucho daño. Es lo que usted decía acerca de la definición, pastor, de la incredulidad. Realmente como que la incredulidad es dudar de Dios, es desconfiar de Dios y no sé hasta qué punto es como tener un poco de rebeldía en nuestro corazón para con Dios. Pastor, muchas veces uno se encuentra personas, tanto en la iglesia, en la calle, personas que son muy heridas, muy lastimadas, muy incrédulas. ¿Cómo le podemos hablar a este tipo de personas que dicen, a mí no me sale bien, todo es mal, mal, mal? ¿Cómo le podemos hablar? ¿Cómo le podemos hacer llegar o transmitir esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas? Bueno, yo creo, ¿no? Que
lo más importante siempre es con nuestro testimonio, que ellos vean en nosotros la diferencia. Es la palabra del Señor, ¿no? Nos habla y nos dice, ¿no? De que seamos la sal, de que seamos la luz. Entonces, si nosotros aplicamos eso en toda área de nuestras vidas y vivimos como sal, y la palabra dice, ¿no? Que cuando la sal pierde su sazón, su sabor, no sirve para nada. Entonces tenemos que mantener, ¿no? Cierto nivel, ¿no? En nuestro caminar con Dios como ejemplo, simplemente vivir lo que nosotros creemos a nuestra mejor habilidad que nosotros podemos. Y le damos un ejemplo a esas personas de que sí se puede vivir para Dios, de que sí puede ser uno fiel a Dios. Y entonces creo que es el mejor o la mejor manera es siendo uno un ejemplo para ellos. Para hablarles, pues usted sabe de que así tanto como uno lo habla, otras personas pueden hablar, pueden decir lo que uno dice, pero vivirlo y que ellos vean de que lo que usted tiene es más que simplemente conocimiento de la Biblia, que es más que simplemente estudio bíblico, sino que usted tiene un corazón, usted tiene una compasión y también tiene el ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. Amén, pastor. Pero aquí hay otra pregunta y es, alguien se preguntará, ¿la incredulidad es pecado? Bueno, creo que es una de las cosas, ¿no? De que uno tiene que mirar, a cierto nivel, tiene que ser pecado. ¿Por qué? Porque incredulidad es desobedecer. Entonces, cuando usted está desobedeciendo, pues está pecando de una u otra manera, ¿no? Lo que nosotros en veces queremos, ¿no? Es de que queremos que todo los diga, ¿no? Eso es pecado, eso no es pecado, y queremos unas líneas claramente definidas. Pero en veces no es así. Cuando hablamos de la incredulidad, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la incredulidad del necio, estamos hablando de la incredulidad de Tomás, o estamos hablando de la incredulidad de aquel hombre que estaba pidiendo sanidad por su hijo. Y entonces, si miramos eso, por ejemplo, bueno, el necio sabemos que sí, es pecado por el hecho de que no cree en Dios y al final es el mismo, ¿no? El resultado. Entonces, Tomás, él quería evidencias, quería pruebas de que sí, pero cuando usted ya para de obedecer la palabra del Señor, se convierte en pecado. Oh, sí, pastor, porque aquí estaba mirando yo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8, donde dice que, pero los cobardes e incrédulos, dice que, y una lista de personas, pues van a recibir una retribución por causa de no poner esa confianza en Dios, de no poner esa fe en Dios. Pastor, ya prácticamente hemos casi terminado. Yo quisiera preguntarle, digamos, como digamos a nivel pastoral, a nivel ministerial, en lo que usted ha visto, en lo que usted ha observado, ¿por qué de repente hay ministerios que tienen un alcance como que más visible, más notable, y hay otros que tal vez no lo son tanto? ¿A qué se debe? ¿A la fe? ¿O se debe a una serie de factores en la persona? Bueno, yo creo que más que todo no es ciertos factores, uno pues, de ellos, ¿no? También el Señor dijo, ¿no? Que hay diferentes niveles de lo que uno produce. Algunos al 100, otros al 30 o 60, y entonces hay diferentes niveles. Y yo creo que el Señor los ha dado a todos, ¿no? Ciertos talentos y ciertas habilidades que algunos pueden ejercer mejor que otros, o otros tienen mejores habilidades. Pero lo que creo yo, lo que en veces fallamos en entender, ¿no? Es de que más que todo, ¿no? El propósito y el llamado suyo, mío, de todas las personas, grandes o pequeñas, es ser fiel a Dios. Y si nosotros nos preocupamos más en serle fiel a Dios que en otro logro,
Entonces el Señor puede bendecirlos más a nosotros por el hecho de que somos fieles, ¿no? Y es el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sobre todo llamado es de que seamos fiel a Él. Uy, pastor, qué tremenda palabra que usted acaba de decir, porque yo conozco ministerios y a veces uno, vamos a ser sinceros, no vamos a mentir, ¿no? Porque pues a veces uno se compara, a veces uno Claro. dice, yo quisiera tal sitio, yo quisiera esto, quisiera lo otro. Y hay veces muchos de nosotros como pastores nos sentimos frustrados, hasta fracasados, como quien dice, yo ya entrego mi licencia, yo ya no puedo. Eso nos ha venido en nuestro corazón, ¿cierto? Yeah. Bueno, mire, todo eso, bueno, más que en cualquier otro tiempo, creo que lo estamos mirando en nuestro tiempo por el hecho de que ahora todo es visible, que todo es algo que sale en las redes, que las personas comentan, que alguien conoce a alguien. Pero bueno, ahora yo no digo, ¿no?, de que uno no debe de buscar excelencia y no debe de buscar cómo crecer y mirar cosas o formas de cómo mejorar. No es eso lo que yo le digo, ni tampoco de estar conforme con lo que usted tiene ahora, simplemente de que cuando uno comienza a medirse por otras personas o a compararse con otras personas, tarde o temprano vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que esa persona ha pasado o ha tenido que hacer para tener esos ciertos logros. Y entonces cuando yo digo, ¿no?, y me mido con esa persona sin saber, ¿no?, lo que ellos han hecho y lo que han tenido que pagar, pues primero estoy siendo injusto con mí mismo porque no sé. Y entonces mi anhelo es algo desconocido y que al final trae mucho desánimo, trae, como le digo, pues dudas aún de su propio ministerio. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en simplemente obedecer, ¿no?, lo que es la palabra del Señor y serle fiel a Dios. Y mientras Dios va mirando también nuestras habilidades, uno hace todo lo posible para prepararse y para ser mejor. Hay métodos que funcionan, métodos que no funcionan. Hay métodos que pueden, bueno, usted está en una ciudad grande, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros aquí en mi pueblo, ¿no?, en Carrollton, el número de personas que nosotros tenemos aquí son 25,000. Bueno, cuando usted va a Atlanta, usted va a mirar a una población de 3 millones de habitantes. Entonces, tiene que mirar uno, ¿no? Hay tantas variedades en el campo que uno está trabajando que es injusto ahora yo compararme con una iglesia que está en el centro de Atlanta con 3 millones de personas alrededor. Pues estoy siendo ilógico porque en mi pueblo yo tengo 25,000, que es un factor muy pequeño, una cantidad muy pequeña comparada a los 3 millones. Entonces, por eso es que nosotros pues no podemos compararnos, sino que simplemente hacer lo mejor que uno pueda hacer, prepararse, escudriñar la palabra, buscar métodos bíblicos que funcionan y aplicarlos y como le digo, pues ser fiel a Dios. Perfecto, pastor. Excelente las palabras y todo. Ya para finalizar, pastor, antes de hacer una oración, ¿por qué no nos envía una palabra a aquellos amigos que no conocen de Cristo, para que vengan a una iglesia, entreguen su vida, sean bautizados, y también aquellos amigos, hermanos que un día se bautizaron, pero ahora están alejados de la casa de Dios? Yeah. Bueno, uno puede tener excusas y pretextos para todo, ¿verdad? Si una persona, y depende del punto de vista que uno tenga, ¿no? Si una persona no cree en uno, el resultado puede ser una de dos cosas. Yo te voy a mostrar que estás correcto o te voy a mostrar que estás equivocado. Y muchas veces las personas, ¿no?, que se alejan o se han apartado, tal vez tienen una excusa buena, por decirlo de esa manera, pero nunca va a ser buena la suficiente para evitar las consecuencias de la palabra de Dios. Entonces, no permita que un mal cristiano o un mal ejemplo de cristiano cause que usted pierda su alma.
La palabra del Señor dice que lo más valoroso, lo que vale más que cualquier otra cosa, es un alma. ¿Y por qué no, verdad, que sea su alma la que tenga ese valor? ¿Por qué no invierte en su alma obedeciendo la palabra del Señor, viniendo a Cristo? En veces uno piensa, ¿no?, que es una vida muy difícil, con muchas restricciones, pero en realidad no es así. Es la mejor vida, la libertad que uno tiene. Yo he vivido los dos mundos, ¿no? Viví y hice todo lo que el mundo tiene para mí, o tenía para mí, o que me ofreció, lo viví. Y ya ahora vivo para el Señor y es la mejor vida. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida fue aquel julio del 1999, cuando yo me arrepentí de mis pecados y me bauticé en el nombre de Jesús, y el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Y desde entonces no han venido días buenos, días malos, pero no se comparan con los días de antes de Cristo a los días que yo estoy viviendo para el Señor ahora. Hay un refrán, un dicho, ¿no?, que dice, si uno vive para Dios suave, se le va a hacer difícil, pero si uno vive para Dios duro, así con todo su ser, se le va a hacer más fácil vivir para Dios. Amén, pastor, muchísimas gracias. Antes de finalizar con esta transmisión, pastor, vamos a tomar un momento para saludar a algunos hermanos que siempre están aquí conectados, que son fieles y que están siempre bendecidos. Saludamos a Margarita, Gabriel, Amparito, Janet, María, Rosalía, Girka, Guerra, Yarita, Simon, Fidelia, Víctor, Oscar, Elena, Keila, Paola, Ismael, Beatriz, Daisy, Chela, Adela Cárdenas, Reina, Evelyn, Irving, Miriam, Jonathan, Paula, José. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión, por tener esta paciencia con nosotros. Esperamos que haya sido de grande bendición. Agradecerle muy especialmente al pastor Marlon Rubio, que ha tomado su tiempo para traernos este precioso mensaje. Pero no vamos a irnos sin pastor, a hacer una oración por el ministerio, la iglesia, y para que la obra de Dios aquí en España siga hacia adelante y prospere. Bueno, hermano, muchas gracias por la oportunidad. No fue un placer poder compartir con ustedes y pues no sabemos cuándo las fronteras se van a abrir otra vez para uno poder viajar y ir y todo, pero espero que un día pueda acompañarnos y estar ahí con ustedes en su iglesia, y que el Señor continúe a bendecir su ministerio, su familia, también la iglesia ahí donde está pastoreando, ¿no? Que el Señor lo prospere y lo bendiga ahí en sus labores. Y gracias una vez más, y aquí estamos para servirles en Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y sí, vamos a orar, ¿no? Y esperamos de que de una manera u otra este ministerio, el pan nuestro de cada día, pueda ser de bendición para las personas que lo escuchan. Amén. Vamos a orar. Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este ministerio, por esta oportunidad que tú nos has dado. Bendice a cada hogar, cada persona que escucha, Señor, cada vez que este programa sale. Señor, te pedimos que tú seas de bendición, y Dios, para sus vidas, de que esta palabra pueda impactar sus corazones, sus mentes, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo a través de las redes sociales, a través de los diferentes ministerios que se han desarrollado. Señor, bendícelos tú, Señor, que sea para promover tu palabra, para el crecimiento de la obra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, pastor Marlon Rubio, por haber acompañado esta transmisión. A todos los hermanos, Dios los bendiga grandemente. Los esperamos aquí como siempre. Dios los bendiga.